amigos, ¿qué tal? Hoy es un día inmensamente lluvioso aquí en Cataluña. Ya llevamos varios días con lluvia y me he metido aquí dentro de la cueva. Me perdonáis porque sigo con mi resfriado y con mi tos. Bueno, pues iba a comentaros que la entrevista de ayer, Pedro Sánchez en Radio Televisión Española, me pareció que también fue un montaje. Igual que el comunicado que dio por la mañana, en la que empezó diciendo buenas tardes, pues parece que se rodó como anticipación. Fue una simple grabación delante de las cámaras de televisión. Y entonces ya tenía planificado por la noche hacer la entrevista en Radio Televisión Española. Radio Televisión Española es la televisión pública que se está sufragando con los impuestos de todos los españoles y que prácticamente está al servicio del gobierno. Tiene más de 6.500 empleados, como había dicho Xavier Fortes, uno de los entrevistadores, dándole las gracias a Pedro Sánchez por venir a Radio Televisión Española a hacer la primera entrevista. Pero me pareció una entrevista que no era en directo, aunque se había puesto y se había emitido en el horario de máxima audiencia, en la hora de cenar, a las 9 de la noche, cuando casi todos los españoles estamos pegados delante del televisor y cenando. Pues ahí dio la entrevista y me pareció una entrevista que, igual que comunicado, fue previamente grabado por las cámaras de televisión. Era algo que formaba parte del guión. Esto es lo que me pareció, porque no me pareció una entrevista en directo, a pesar de que pues lo entrevistaban los que, pues Pedro Sánchez seguramente ya sabía las preguntas que le iban a hacer y pues venía preparado para a las preguntas que le iban a hacer, de manera que parecieran críticas contra él, que fueran a fondo, en fin, unas preguntas que parecieran pues de formalidad informativa, que no parecieran que se ocultan unas cosas y las otras. Pero bueno, todo es un montaje. Hay que saber que los actores de Hollywood, pues cualquier actor de Hollywood, quería decir, pues podía haber hecho esta entrevista. Cualquier actor más o menos de los medianos, de los buenos, podía haber hecho la misma entrevista que había hecho Pedro Sánchez, que tampoco era que fuera demasiado larga. Además, estaba en un plató escenificado, pues que salían imágenes de Pedro Sánchez con su mujer, imágenes de Pedro Sánchez, en fin, como un montaje en el que salían las imágenes que interesaba que salieran, como el mensaje que se quiere transmitir. Lo ha hecho a través pues, de Radio Televisión Española con Xavier Fortes y con Marta Carazo, otra de las presentadoras. Ya sabéis que los telediarios y los informativos de Radio Televisión Española son un asco, porque se nota mucho la manipulación, se nota mucho las noticias que manipulan, las noticias que tapan, que no las contrastan, que dicen las verdades a medias. Esto se nota mucho, sobre todo por parte de gente culta. Y esto es pues el tipo de gente que hay en Radio Televisión Española, que son 3.500, tal como Xavier Fortes había dado las gracias a Pedro Sánchez por venir a hacer esta entrevista. Imaginaos una televisión con 6.500 trabajadores, yo diría más bien 6.500 enchufados y muy bien pagados, porque ya la Radio Televisión Española, la televisión pública, es el aparato de propaganda del gobierno de Pedro Sánchez, o por lo menos en esto se ha convertido. Hoy cualquiera puede tener su propia televisión, con tener un móvil y una cuenta en YouTube, ya tienes tu canal de televisión. Y si quieres hacer cosas pues más profundas, más especializadas, pues puedes formar un equipo, por ejemplo, de 5 personas, que pues se hace un canal de YouTube que hablan de determinados temas y con esto ya se tiene un canal de televisión, con lo cual algunos influencers o youtubers llegan a tener muchos miles de suscriptores y más visualizaciones que un canal normal de televisión de los convencionales como Radio Televisión Española, Antena 3, Telecinco, La Sexta. Pues ya casi hemos llegado aquí. Una cadena normal de televisión que puede tener miles de empleados como es Radio Televisión Española. Un simple canal televisivo de YouTube que puede tener o una persona, como es mi caso,
o un equipo de personas hablando de temas más especializados, más específicos, y de los cuales pues tienen una clientela fiel, compuesta por miles, y con esto pues incluso sacan algún tipo de dinero con la publicidad, con las suscripciones y todo esto. Bueno, lo que se habló en la entrevista, pues que Pedro Sánchez a todo aquello que no le gusta, que es contrario, lo llama el fango. Se refiere pues a la ultraderecha, a los medios de comunicación que le son hostiles, que le son contrarios, pues partidos políticos tampoco son de su cuerda, en fin, a todo lo que no le gusta le ha puesto el calificativo de fango, fango, mierda, enfangando la política española, enmerdando la política española, cuando es el primero que lo está enfangando. Y además habla de ultraderecha, como si ultraderecha fuera dictadura, fuera pues un sistema de opresión política, pero se olvida que en su propio gobierno Frankenstein tiene la otra izquierda con los comunistas, y si os vais observando países comunistas, pues vais a ver que en estos países no hay libertad, la gente está muy reprimida, hay los gulags, hay los campos de concentración, en fin, que allí no hay libertades. Y a esto Pedro Sánchez no le hace referencia. Le parece lo más democrático que pueda haber. Pero bueno, ya pues Pedro Sánchez tiene las excusas para los siguientes pasos que quiere dar. Lo que tenía precisamente el expresidente de gobierno José María Aznar. El expresidente de gobierno José María Aznar lo que tenía y lo que ha manifestado es que si Pedro Sánchez no limite, lo que va a hacer será pues asaltar el Poder Judicial y asaltar a los medios de comunicación. Pero José María Aznar no ha salido en la televisión. Seguro que no lo habéis visto en la televisión. Pero bueno, él ha expuesto su preocupación. Y esto es lo que va a ocurrir. Va a haber una cacería contra jueces, una cacería contra influencers, una cacería contra periodistas que sean contrarios a Pedro Sánchez. Y para esto pues se sacará de la manga alguna ley pues para convertir el Poder Judicial más a su antojo y los medios de comunicación también llevárselos pues hacia su posición, marginando a los medios de comunicación y a las redes sociales que les sean pues hostiles o que les sean contrarios o que no les sean pues de su agrado. O sea que Pedro Sánchez está preparando unas leyes que le blinden, que le protejan de esto. Y esta era la preocupación de José María Aznar. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Alberto Núñez Feijóo? Está llevando una posición muy blanda y no está siendo lo bastante crítico con Pedro Sánchez. No lo está criticando. El montaje de los 5 días de reflexión, lo de la dimisión, las acusaciones de corruptelas y pues, tráfico de influencias, las pretensiones que tiene de sacar adelante esta ley o la que pretende cambiar el Poder Judicial y esta cacería contra los medios de comunicación, es decir, en aplicar censura, en poner limitaciones. De esto Alberto Núñez Feijóo apenas no ha hablado. Está llevando una oposición muy floja. Como si aquí en España no ocurriera nada, como si no ocurriera nada preocupante, cuando esto preocupa mucho a José María Aznar, tal como lo ha manifestado. Existe peligro que vayamos por el mismo camino que Venezuela, en un país donde el dictador del país pues tiene en sus manos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el control de los medios de comunicación y las limitaciones de las redes sociales. Esto en una sola persona. Y en España vamos por este camino, aunque quizás no de manera tan fuerte, porque todavía tenemos a Europa que puede tener ciertas limitaciones a estas cosas, a pesar de que tampoco es fiable lo de ser de la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, la dirigente de la Unión Europea, pues también se está sacando de la manga unas leyes para poner límites a los medios de comunicación y a las redes sociales, para que haya más censura y para que predomine el mensaje dominante que a ellos les interesa, el mensaje del globalismo, el mensaje de la Agenda 2030. ¿Qué pasa? ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo está haciendo una oposición muy blanda? Porque tanto Partido Popular como Partido Socialista, ambos son Agenda 2030, ambos
defienden lo mismo. Y algunos dirán, hombre, que no puede ser, que el Partido Socialista es la izquierda y el Partido Popular son la derecha. Pero realmente no es así. Fijaos, con José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, en el año 2008 estalla la burbuja financiera inmobiliaria y arroja a millones de españoles al paro. Un drama total. Entonces España, Zapatero la había dejado pues como un solar, con millones de parados, con mucho malestar. Y esto llevó a que ganara las elecciones por mayoría absoluta Mariano Rajoy, porque el lema de su campaña fue más empleo, menos impuestos. Y esto es realmente lo que necesitaba el pueblo, más empleo y menos impuestos. Y no, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, siguió las políticas socialistas o socialdemócratas de Zapatero, convirtiendo al Partido Popular en lo mismo que el Partido Socialista. Gobernaba solo para los funcionarios y para los pensionistas, y se olvidó totalmente de las empresas que estaban en la cuerda floja, de los trabajadores que estaban en trabajo precario y de los millones de parados. De esto se olvidó. Incluso el subsidio de mayores de 52 años lo subió a los 55 años. Retrasó mucho más el tener derecho a un subsidio de desempleo. Y esto es lo que había hecho Mariano Rajoy. Pues a partir de entonces, el Partido Popular se ha convertido en un partido socialista. Partido Popular, Partido Socialista son lo mismo. Agenda 2030 es socialismo. Es otra forma de socialismo. Es otra forma de dictadura. Por tanto, Partido Popular y Partido Socialista son lo mismo. Que en Europa, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, votan prácticamente lo mismo. Y esto es lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿qué pasa con Alberto Núñez Feijóo? Pues que Alberto Núñez Feijóo sabe de la impopularidad de Pedro Sánchez. Sabe que los españoles, que buena parte de los españoles, están muy enfadados, muy molestos con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. Todo ha subido mucho, el precio ha subido mucho. No han parado de subir los impuestos. La delincuencia sigue vigente y se la fomenta. La inmigración, la invasión inmigrante sigue descontrolada y sigue tolerando. La deuda del país no para de crecer. En definitiva, en España vamos cada vez muy mal y por esto mucha gente está descontenta con Pedro Sánchez y cree que necesita hacerle caer, que se necesita cambiar de gobierno. Y cree que ahora pues es el turno de Alberto Núñez Feijóo. Pero si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones, hará prácticamente lo mismo que Pedro Sánchez. Entonces, ¿por qué está tan calladito Alberto Núñez Feijóo? Pues porque cuando él llegue al poder, si él llega a ser presidente del gobierno, también le interesa tener controlado el poder judicial y también le interesa tener controlado los medios de comunicación. Por eso a Alberto Núñez Feijóo le interesa que Pedro Sánchez saque adelante estas leyes, aunque haga ver que está muy a la oposición, que haga ver pues que está con la libertad de expresión, que está con la libertad de prensa, cosa que realmente tampoco es así, porque no está haciendo la oposición que debiera a Pedro Sánchez. Y bueno, por parte de Vox, pues está intentando hacer algo. Pues ha presentado una querella, una acusación personal contra la mujer de Pedro Sánchez para evitar pues que, si es que aún está a tiempo, aun cuando Pedro Sánchez todavía no ha sacado esta ley con la que poder controlar el Poder Judicial, a ver si pues tiene recorrido la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez. Y si hay que rendir cuentas con la justicia, que tenga que rendir cuentas con la justicia. Es decir, que Vox está luchando contra la corrupción y contra el tráfico de influencias. Bueno, pues hablando de la entrevista, la televisión ayer, que me pareció que ya había sido grabada y que no había sido en directo. Cuando se hace una entrevista así, pues Pedro Sánchez ya va preparado para las preguntas que le van a hacer los presentadores y las respuestas que también va a poder responder. Ya va preparando algo que se le hagan preguntas críticas para que se vea que él es una persona transparente, una persona que está pues con la libertad de expresión, una persona dialogante, cuando en realidad no es así, porque le han entrevistado los presentadores que están a su favor.
y la televisión que la tiene cogida del mango. Una entrevista, fijaos una cosa, una entrevista para estar bien hecha, dadas las circunstancias de lo que ha ocurrido, de pasar 5 días Pedro Sánchez reflexionando si va a dimitir o no va a dimitir, pues tenía que haber sido una entrevista informativa a los españoles en la que hubiera podido participar también, aparte de Pedro Sánchez, por lo menos los líderes de los principales grupos políticos. En el plató podrían haber estado, aparte de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, por ejemplo, como si fuera un debate electoral. Entonces, que estuvieran presentes estos periodistas y también que estuvieran presentes pluralidad de periodistas de distintos medios de comunicación en la que cada uno les hiciera pues las preguntas que consideraran permitentes. Así, de esta manera, no parecería algo ensayado, sino algo hecho en directo, en la que se puede saber de las cosas de manera más clara, más auténtica. Y sin embargo, no ha sido así. Ahora Pedro Sánchez dice que hoy va a hacer una entrevista en la, no sé qué, en la SER, en la canal de radio La SER, y que va a conceder muchas más entrevistas, porque le había preguntado cómo es que no habían periodistas en su comunicado de ayer por la mañana de que no pensaba dimitir. Así que sin periodistas, pues no se le podían hacer preguntas. Dijo que iba a conceder varias entrevistas, claro, varias entrevistas en los medios de comunicación que dependen de él, porque los está regando con subvenciones y con la publicidad institucional, que es de lo que sobreviven estos canales de televisión. Canales de televisión que también son los canales privados, o por ejemplo, pues Antena 3, La Sexta, Telecinco, La Cuarto, etcétera, etcétera. Pues, si esto va a ser así, pues también va a ser un guión en el cual la cena ya la van a tener preparada. Le tendrán preparada la entrevista, le tendrán preparadas las preguntas y sus asesores también le tendrán preparadas las respuestas. Y de esta manera, fijaos una cosa, que Pedro Sánchez en las calles no puede estar, pero puede aparecer en los platós de televisión, y en cada entrevista que está dando es como si estuviera dando un mitin a su favor. Ha aprovechado lo de estos días para sacar pues una encuesta del CIS. No hay que olvidar que el CIS depende de Pedro Sánchez, del gobierno, y esta encuesta del CIS ha dicho que en estos momentos el Partido Socialista Obrero Español va unos 10 puntos, aproximadamente unos 10 puntos por delante del Partido Popular, cuando hace apenas unos días iba a unos 2 o 3 puntos por debajo del Partido Popular. ¿A qué viene este cambio tan repentino? Pues que a todas horas Pedro Sánchez está en la televisión, está en los medios de comunicación, en sus entrevistas está haciendo como si estuviera dando mítines. Es un actor, y desde luego que es muy buen actor, y todo lo tiene preparado. Desde luego que se hubiera dimitido, como alguna vez le había dicho Arnold Schwarzenegger a Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra, pues no te preocupes si estás en paro o sin trabajo. Yo puedo conseguir que te den un papel en la próxima entrega de Terminator. O bien, le podría valer muy bien a Pedro Sánchez un papel en la siguiente película de James Bond, por ejemplo, lo cual estaría muy bien pagado y desde luego que mucha gente iría a verlo. Porque estos actores, pues, incluso se podría decir que Pedro Sánchez podría ser mucho mejor actor que estos actores que, por ejemplo, pues hacen películas de James Bond o películas de Terminator o por otras películas normales y corrientes. Pues quiero decir que Pedro Sánchez está dando mitin tras mitin a través de sus entrevistas por la radio y por la televisión. Y entonces Pedro Sánchez, al estar todo el día en antena, en la televisión, pues está eclipsando a todos los demás protagonistas políticos. Está eclipsando al Partido Popular, está eclipsando a Santiago Abascal de Vox, está eclipsando a la campaña catalana, y bueno, pues esto poco a poco va creando una corriente de información. Pero bueno, así es como vamos, y no nos tenemos que dejar engañar, tenemos que darnos cuenta de lo que es un montaje, de lo que son las preguntas preparadas, las respuestas preparadas, cuáles son auténticamente las pretensiones, saber ver que si no se entrevista a la vez a varias personalidades, pues no se puede decir toda la verdad, que
Alberto Núñez Feijóo está muy flojo, mientras que José María Aznar ha expresado su enorme preocupación por la deriva a la que va España en estos momentos, con el asalto al Poder Judicial y el asalto a los medios de comunicación, cosa de la que Alberto Núñez Feijóo no está hablando, no se hace notar. Pues aquí está ocurriendo algo y de esto nos tenemos que ir dando cuenta. Y como las cosas van a ir a por peor, con más censura y con más limitaciones, como va a haber cacería contra los medios de comunicación, contra los influencers, quería decir contra los medios de comunicación que son hostiles o críticos como el gobierno, y contra los influencers o los youtubers que tengan un canal y que digan cosas que al gobierno pues no le gusten. Pues como va a ocurrir esto, es necesario que más con a cada uno de los que podáis, pues deis a conocer estos problemas, que tratéis de impedir que no se ponga trabas a la libertad de expresión, que no se ponga límites. Ya se sabe que en Internet lo de intentar poner las trabas a la libertad de expresión es como poner puertas al campo. Y si desde aquí en España no se dejan ver determinados contenidos o no se dejan subir determinados contenidos en Internet, pues hacerlo a través de una VPN, como si estuvierais desde otro país. No os dejáis influir, no os creáis lo que digan las televisiones. Buscar también información alternativa a través de Internet y, si es necesario, a través de una VPN desde otro país, porque aquí en España hay un aparato de propaganda montado por Pedro Sánchez muy amplio, muy potente, que es importante que seáis conscientes de esto y no os dejáis influir y no os dejéis engañar. Bueno, amigos, pues esto es todo lo que tenía que decir de la entrevista de ayer. Muy falsa, muy bonita, la esquema muy preparada. Pedro Sánchez domina muy bien el medio televisivo, tiene muy buenas dotes de orador, pero no os dejéis engañar, que todo esto es un montaje a su favor. Bueno, amigos, pues hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós.